Pues, gracias. Bueno, pues en primer lugar, bienvenidos a todos, a los que participáis y a los que asistís a la jornada. Esta serie de jornadas que se está desarrollando entre Gijón Impulsa y el Utah nos han servido un poco para adaptarnos pues, al nuevo escenario que se nos ha planteado con la pandemia, ¿no? En estas jornadas, pues una serie de jornadas que iniciamos ya en septiembre, octubre, viendo que los desayunos tecnológicos que teníamos planteados, pues con todo lo de la pandemia los tuvimos que suspender. Y pensando en retomarlos este año, pues dijimos, vamos a hacer otras jornadas diferentes, pero en este caso viendo esos nuevos escenarios. Hicimos una primera jornada en la que estaba basada en salud, o sea, los retos COVID pensando en salud, una segunda jornada de TIC y esta tercera jornada que es de sostenibilidad energética, ¿no? Está centrado todo un poco eso, cómo nos ha cambiado o cómo vamos a tener que cambiar con esta situación que se nos está planteando. Entonces, bueno, en esta tercera jornada, pues ya digo que vamos a contar con 4 ponentes y bueno, y espero que sea de interés para todos. Entonces, bueno, yo creo que Santos, igual, si quieres comentar algo para presentar lo que quieres. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitar al Ayuntamiento de Gijón a estas jornadas. Decir que para nosotros es un honor participar y estar también como interlocutores y como oyentes en lo que es estas jornadas divulgativas y sobre todo apoyar al Utah como agente dinamizador de la Milla del Conocimiento Margarita Salas Gijón Sison. En este caso encontramos bastante interesante lo que es la divulgación científica apoyada sobre todo en proyectos que se están desarrollando por parte de las empresas de la Milla del Conocimiento. Y en este caso bueno, el día de hoy, en el caso de que estamos hablando de la pandemia del coronavirus en términos sanitarios, pues se nos están abriendo nuevos escenarios, nuevos desafíos en el que estas empresas ya han empezado ya a tomar nota y cómo dar soluciones a estos nuevos problemas que están viniendo. Entre ellos, por ejemplo, lo que es sobre todo la eficiencia energética en estos nuevos tiempos y que desde luego empresas como eProgram y sobre todo Sotisolar, que ha recibido uno de los premios Impulsa en 2020 a la economía verde, tienen desde luego mucho que decir y desde luego ya están trabajando en ello. Por tanto, desde luego encontramos muy interesante todo este tipo de jornadas divulgativas y sobre todo venimos aquí a escuchar. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que vamos a pasar a la primera ponencia. La primera ponencia corre a cargo de Alberto Montes, de eProgram. Alberto Montes es ingeniero técnico de minas, máster de auditorías energéticas y sistemas de gestión de energía y es el director técnico comercial y de desarrollo de negocio en eProgram. Esta empresa está dedicada a la monitorización energética y a la optimización de la eficiencia energética. Si crees que me falta algo, Alberto, puedes añadirlo. Pero bueno, entonces la ponencia es monitorización, gestión y control en tiempos de COVID-19, cuando quieras. Perfecto, Inés. No te has dejado nada, así que, pues lo dicho. En primer lugar, sí que me gustaría agradeceros tanto al Utah como a Impulsa el habernos dejado participar en estas jornadas. Intentaremos aportar nuestra visión, digamos, dentro de este contexto que nos está tocando vivir, que tiene que ver con el tema de la pandemia. Tengo una pequeña presentación. Voy a compartir pantalla. Por favor, cuando tengáis, me podéis confirmar que veis la presentación. Vale, no sé si la estáis viendo. Sí, se ve. ¿Se ve, no? Sí. Vale. Bueno, pues lo dicho. La idea un poco de la charla es de poder explicar las soluciones que estamos proponiendo desde Program en el presente escenario, ¿no?, de pandemia. No solamente de pandemia, entendemos que también son soluciones
que van a tener, digamos, un desarrollo también en el medio plazo, ¿no? En ese lo que llamamos espacio post-pandemia, ¿no? Porque, evidentemente, muchas de las soluciones que se están proponiendo por parte nuestra y por parte de, digamos, de todas las empresas, se entienden que van a tener, digamos, una continuidad en el tiempo, ¿no? Están aquí para quedarse, ¿no? Y todo esto relacionado, evidentemente, con el core de la empresa, que está relacionado con temas de monitorización y de gestión energética, ¿vale? Antes de nada, y muy rápidamente, me vais a dejar que presente a la empresa, por si hay alguien que no nos conozca. Somos una empresa, estamos aquí en el Parque Científico Tecnológico, en el edificio Impulsa. Somos una empresa que nos dedicamos a la consultoría energética y lo hacemos con un hardware y con un software de desarrollo propio, que digamos que es el paraguas a partir del cual desarrollamos nuestros servicios que tienen que ver con la realización de auditorías energéticas, diagnósticos, temas de implantación de sistemas de gestión de la energía, media de verificación, temas de calidad de red, temas de subvenciones, y que lo conformamos pues un equipo, digamos, pues con muchos perfiles, ¿no? De todo tipo, desde auditores, programadores, técnicos, etcétera. Las cifras que estamos manejando, pues hasta ahora pues llevamos ya más de 10.000 monitorizaciones desde el 2014, ya es un volumen considerable, y los clientes con los que trabajamos pues los hay de todos los perfiles, ¿no? Desde las grandes utilities de energía a la pequeña pyme, a empresas industriales, digamos, es bastante transversal, ¿no? el perfil. Y nada más. Yo siempre comienzo con esta, normalmente comienzo casi todas las ponencias un poco con esta transparencia, un poco para indicar el valor de la monitorización o por qué monitorizamos, ¿no? Lo que tenemos aquí es un salpicadero de un coche, ¿no? Al cual hemos borrado toda la información y la pregunta que planteamos es si conduciríamos un coche así, ¿no? O mejor dicho, la pregunta sería, ¿seríamos capaces de conducir un coche de una forma eficiente sin tener ningún tipo de información? Porque el caso del coche puede ser equiparable a cualquier tipo de instalación, ¿no? Y un poco lo que queremos dar a entender es que la información, si tenemos una falta de información y no tiene calidad esa información, es difícil, digamos, tomar decisiones desde el punto de vista energético eficientes, ¿vale? Entonces, digamos, nuestra core, nuestra solución, o nosotros lo que queremos aportar es darle justo la vuelta a esa afirmación y precisamente dotar de información fiable y de calidad para tomar decisiones, ¿no? Eficientes, ¿vale? Antes de entrar, digamos, en lo que es la cuestión, digamos, de la charla y el tema de qué estamos haciendo, qué soluciones estamos proponiendo, quería simplemente, bueno, pues poner en contexto qué es lo que nosotros entendemos o cómo sería, digamos, un proyecto de monitorización, ¿no? Un esquema muy simple, donde la primera parte, digamos, es lo que es el despliegue del hardware, ¿no? Lo primero que tenemos es captar información, ¿vale? Vale, pueden ser los contadores fiscales de las empresas, pueden ser aquellas líneas, circuitos eléctricos que nos puedan ser interesantes, pueden ser también otro tipo de variables energéticas que no sean eléctricas, pueden ser gas, pueden ser gasoil, pueden ser otro tipo de sensores que tienen que ver con temperatura, humedad, CO2, ¿vale? Esto me pararé un poco más en detalle posteriormente, ¿no? Pero bueno, la principal es captar todo lo que ese despliegue de sensórica para captar todos los datos. También podemos captar datos externos, digamos, de fuentes externas, pueden ser estaciones meteorológicas, pueden ser otro tipo de dispositivos digamos, que tenga la propia empresa, temas de escadas, temas de BMS que tenga implantado digamos, la propia empresa que vamos a monitorizar, ¿vale? Y luego, posteriormente, lo que hacemos es una infraestructura, lo que hay que crear es una infraestructura para enviar toda esa información que están recogiendo el hardware, la sensórica, a un concentrador, a un data logger, ¿vale? Puede ser, pues hay multitud tipo de infraestructuras, pueden ser cableadas, tipo Modbus, RTO,
o bien inalámbricas, tipo Wi-Fi, LoRa, Sigfox, hay multitud de plataformas. Este concentrador recoge toda esa información y luego, posteriormente, pues hay que enviarla por una plataforma de comunicaciones. Puede ser módem, pasarelas IPs, Ethernet, el que pueda disponer el cliente o el que se pueda desplegar, ¿vale? La idea es que todo esto se vuelque a un servidor en la nube. Nosotros tenemos una plataforma propia, como comentaba anteriormente, donde se puede visualizar toda esa información. Hablo de servidor a nube porque es lo que más ahora mismo se está, digamos, desplegando. Evidentemente puede ser un servidor local, ¿no? Pero bueno, ahora mismo lo que más está funcionando son los servidores en la nube y las plataformas y herramientas online. Y por último y menos importante es, digamos que estas plataformas, digamos, energéticas no trabajen en una isla, o sea, que esta información pueda ser cruzada con otros sistemas de gestión superiores que puedan tener las empresas, ¿no? Me refiero a temas de ERPs, de CRM, de MES, de GMAOS, etcétera, ¿no? A través de unas APIs, pues podemos interconectar ambas plataformas y poder cruzar datos que pueden ser muy, muy interesantes. ¿Qué es lo que nosotros aportamos, digamos, en este mundo de la monitorización, digamos, más clásica? Pues lo que hemos desarrollado es ese hardware que comentábamos, donde es un dispositivo que aúna tanto lo que es la sensórica como es también la infraestructura, también lo que es el concensador y las comunicaciones en un solo equipo. Es una solución plug and play que se llega, se coloca en la instalación y a cabo de 1 hora o de 2 horas ya está emitiendo esa monitorización. Por lo tanto, digamos, cualquier tipo de empresa puede tener acceso a este tipo de sistemas, ¿no? Que a veces las empresas parece que les creen que es muy complejo todo esto, que la infraestructura es muy compleja y que requiere unos grandes costes. Y, digamos, la idea nuestra es de un poco de democratizar, digamos, todo lo que es la monitorización, ¿no? Es un equipo muy sencillo que es también escalable, por eso podemos trabajar desde la pequeña pyme hasta grandes industrias, porque estos equipos luego se comunican vía software y, por lo tanto, podemos poner todos los equipos que se requieran en las instalaciones, ¿vale? Y entrando un poco en materia, un poco profundizando un poco en un poco lo que es la idea de este taller, de estos seminarios que tienen que ver con cómo utilizamos o qué herramientas estamos desarrollando a partir de las que ya estamos implementadas y qué soluciones podemos proponer en el estado actual de pandemia. Pues nosotros le hemos dado un giro y lo que hemos intentado desarrollar o lo que nos ha parecido interesante es desarrollar soluciones para, como dice ahí, la creación de espacios seguros, ¿vale? ¿Y esto cómo lo hacemos? Antes de nada, bueno, es simplemente poner en contexto, yo creo que es algo que es sabido por todo el mundo, no estamos descubriendo nada, que es evidentemente la relación que tiene la calidad del aire con el nivel de contagio que puede haber, ¿no? Con el riesgo de contagio que puede tener una instalación, ¿no? En ese sentido, bueno, ahí hay una gráfica que la veis ahí que nos muestra, que nos describe cómo aumenta el riesgo de contagio en relación al número de horas que pasa una persona en una estancia y con las renovaciones de aire que tiene ese espacio, ¿vale? En la curva de arriba vemos que hay un riesgo muy importante cuando la renovación es muy baja, es la que tenéis de color fucsia, pues sería una renovación de aire a la hora, ¿vale? Veis que el riesgo es muy alto. Y cómo sería, digamos, si esas renovaciones serían ya pues mucho más importantes, ¿eh? La línea de azul pues ya indica unas renovaciones de 6 renovaciones de hora a la hora, ¿no? Veis que el riesgo pues disminuye drásticamente, ¿no?
yo creo que es algo que pues, todos lo tenemos asumido. Esto es un informe de la fuente es AICAR, que es digamos, una asociación de climatización y refrigeración italiana, pero bueno, hay multitud de estudios digamos, que han chequeado estos datos. Aquí en España ATCIR también tiene bastante documentación al respecto, pero bueno, es algo que todos somos conscientes, ¿no? Y por eso, bueno, pues se conviene ventilar las estancias, por eso hay que hacer la ventilación cruzada. Yo creo que, bueno, toda esta información, esta sobreinformación que hemos tenido durante todo en este tiempo, ¿no? Pues es algo que todos tenemos asumido, ¿vale? Entonces, al respecto, nosotros ¿qué hemos desarrollado? Bueno, pues a todo lo que es la monitorización energética que ya hacemos, digamos, de una forma de una base, digamos, con nuestros equipos, lo que hacemos es incorporar esos sensores que están relacionados con la calidad del aire, ¿vale? Lo que es temperatura, lo que es humedad, lo que es concentración de CO2, ¿vale? Y todo lo integramos en nuestros equipos, ¿eh? Lo habéis instalado, bueno, no lo he dicho antes, pues nosotros los equipos es de desarrollo propio, tanto el prototipo como es el diseño, pero bueno, lo hemos elaborado también con la colaboración, en colaboración con una multinacional italiana que es Carlo Gavacci, que es especialista en equipos de automatización y es un desarrollo conjunto de ambos, ¿vale? Por lo tanto, lo que primero que tenemos es captar esos datos, ¿no? Tanto de energéticos como de calidad de aire, ¿vale? Por lo tanto, ya sabemos cómo es, digamos, la concentración de CO2 en las estancias donde estamos monitorizando, la instalación donde estamos monitorizando. Otra solución que también aportamos, ¿vale? Es el poder controlar el aforo, ¿vale? También es algo que yo creo que todos tenemos interiorizado, digamos, que es que evidentemente cuanto más personas hay en una estancia, pues más riesgo hay de contagio, porque evidentemente pues, el ambiente, digamos, la calidad del ambiente pues, se ve afectada, ¿no? Ahora mismo no lo sé, yo creo que todavía existen restricciones de aforos, ¿no? Y lo que hemos desarrollado, digamos, es digamos, un equipamiento que simplemente es con unas células fotoeléctricas, lo que hacemos es un contaje de personas, ¿vale? Que puede ser unidireccional y bidireccional, ¿eh? Tanto las de entrada como la de salida. Y por lo tanto, simplemente configuramos el número de personas que pueden estar en una estancia y simplemente pues es como un semáforo, ¿no? Que se puede pasar o no te deja pasar, ¿vale? En este punto, por lo tanto, digamos, aunando las dos cosas, tenemos en la monitorización, tenemos los datos de lo que se está midiendo, tanto de CO2 como de control de aforo, ya podemos tomar decisiones, ¿vale? Pues evidentemente, digamos de una forma reactiva, ¿no? Pues evidentemente si nos está dando una alerta de que el nivel de CO2 es muy alto, ¿no? O más alto del parámetro que hemos desarrollado como límite, pues simplemente podríamos abrir las ventanas, abrir las puertas, crear esa circulación cruzada para que baje el nivel de, digamos, de CO2, ¿no? O simplemente con la parte del equipamiento de control de aforo, pues simplemente es parar a las personas y que no entren en las estancias, ¿no? Digamos que ya empezamos a controlar, aunque sea de una forma reactiva, ¿no? Ante, digamos, unos datos, pues podemos empezar a actuar, ¿vale? Bueno, lo que veis ahí es un equipo, esa fotografía está tomada aquí en el edificio Impulsa que estuvimos instalando, haciendo pruebas con el equipo, ¿vale? Pero bueno, le queríamos dar un paso más, ¿no? Y ese paso más es tener el control, ¿no? O sea, no tener solamente la información, sino poder gestionarlo, ¿no? La idea es, evidentemente, no tener que yo abrir la puerta o la ventana o lo que fuere, sino si tenemos control sobre un equipo de climatización, poder actuar sobre él de una forma automatizada, ¿vale? Pues, ¿cómo podemos actuar? Pues encendiendo o apagando los sistemas de ventilación, o regulando el caudal de aire que entra en una estancia, etcétera, ¿vale? Antes decía que nuestro concentrador está recogiendo datos de los data loggers, de los sensores, ¿vale? Pero igual que tiene entradas, tiene salidas y esas salidas se conectan a los equipos de climatización y de aire acondicionado,
¿vale? Con la idea de poder controlarlos, ¿vale? Le estamos dando una vuelta más también, que es que digamos que ese control se pueda hacer a través de algoritmos, ¿vale? O sea, que sea una cuestión automatizada y que pueda, digamos, esos algoritmos que están trabajando, ¿vale? A partir de los datos que se están recogiendo, puedan regular, digamos, los equipos de climatización. En ese sentido, estamos en 2 proyectos de I+D, ¿vale? Uno de ellos estamos con CETIC y el otro estamos con Talento. Talento es una empresa que está aquí en Gijón también y son especialistas en analítica de datos y estamos desarrollando un proyecto también con ellos que está relacionado con esos algoritmos, con el desarrollo de algoritmos basados en técnicas de Machine Learning. ¿Vale? Quería aprovechar también, además, bueno, está aquí gente de Impulsa, gente de Ayuntamiento también, porque este último proyecto, bueno, hemos tenido la fortuna de que ha sido, nos han concedido una ayuda por parte de unas subvenciones que había el año pasado, que las impulsó desde Impulsa para lo que es digamos, los convenios de colaboración entre empresas de base tecnológica, ¿vale? Entonces, bueno, agradecer, digamos, el apoyo, digamos, que se está teniendo por parte de las instituciones, que siempre es muy importante para empresas como la nuestra. Simplemente, y a modo de resumen, porque el tiempo, yo no sé si ya me voy pasando, pero bueno, simplemente a modo de resumen. ¿Cuáles son los beneficios de la solución? ¿Qué es lo que estamos aportando? Bueno, pues vamos a tener, lo que estamos incorporando es una monitorización de la calidad del aire, una adaptación en tiempo real de las condiciones operacionales de las máquinas que están relacionadas con el aire, acondicionado y con la ventilación, la creación de alertas cuando se produzca algún tipo de anomalías y la parametrización de las máquinas en cuanto a poder detectar de una forma temprana cualquier tipo de anomalías y que tiene que ver con el mantenimiento predictivo de esas máquinas. Y por el último, la eficiencia energética. Hasta ahora, digamos, la eficiencia energética era lo que estábamos buscando de base. Nosotros trabajamos este tipo de algoritmos para conseguir que, digamos, que los equipamientos trabajen de una forma lo más eficientemente posible desde el punto de vista energético, pero ahora mismo lo que hemos es incorporado, digamos, otra digamos, restricción, que es la de, evidentemente, que sea lo más eficiente posible, pero siempre manteniendo una calidad de aire lo más óptima posible, ¿vale? Pues eso es todo. De nuevo, daros las gracias por dejarnos participar y, bueno, creo que lo decíais después, creo que luego se abrirá un turno de preguntas por si hay alguna duda que me queráis plantear. Bueno, muchas gracias, Alberto. Te has ajustado perfectamente al tiempo. y muy interesante la ponencia. Seguro que luego nos sale alguna pregunta. Entonces, bueno, gracias y luego ya pasamos a la parte de preguntas. La segunda ponencia es de Edgar Imaz. Edgar es ingeniero de minas, ingeniero civil, según él también emprendedor y apasionado de la tecnología, máster en comercio y marketing y fundador de Soti Solar. Soti Solar es una empresa basado que busca una solución sostenible y el autoconsumo con energía solar. Ya digo, Edgar, que si quieres añadir alguna cosa más sobre ti o sobre tu empresa, pues adelante. Y bueno, y la ponencia que va a presentar es Presente y futuro de la energía solar. Cuando quieras, Edgar. Vale, voy a compartir. De momento no voy a añadir nada más. A lo largo de la presentación sí que daré alguna pincelada. A ver. Vale. ¿Veis la pantalla ya? Sí, se ve. Sí, vale, bueno, en primer lugar quería mostrar mi agradecimiento tanto al Utah como a Impulsa por invitarme a participar en estas jornadas de nuevos escenarios en la pandemia y esta sobre todo enfocada en sostenibilidad energética.
Y en este caso voy a hablar del presente, el futuro de la energía solar en España. Haré también un pequeño salto de la situación que era esperable pre-COVID y de la que se espera post-COVID, que ya os adelanto que tampoco ha variado mucho en nuestro sector. Lo que queremos es, en primer lugar, contaros nuestra historia, cuáles son nuestras motivaciones, dónde nos encontramos en enero de 2021. Luego analizaremos, como ya había indicado, el mercado solar y sacar unas pequeñas conclusiones sobre el futuro prometedor que nos espera en dicho sector. Durante esta pandemia hemos tenido que tomar algunas decisiones complicadas, porque ves que tu fuente de generación de ingresos se ve disminuida a cero y aún así tienes que buscar alternativas, pero siempre nos hemos guiado por un dicho que es el de que las épocas de crisis son épocas de oportunidades y siempre hay que mostrarse entusiasta porque es uno de los valores referentes en nuestra empresa. Esto es lo que estamos haciendo. La energía tiene o ha tenido una connotación negativa y debe verse como algo positivo, algo que te ayuda a conseguir otras cosas en el día a día. Ahora pongo una diapositiva que es muy representativa, que creo que todos los que estén viendo o escuchando esta ponencia se han sentido así en algún momento de su vida. Nosotros trabajamos en el sector energético. Es un sector que tiene mala imagen, que genera desconfianza, donde los consumidores muchas veces se sienten desprotegidos ante las grandes compañías. Es un sector que, como bien decía, es esencial para nuestra sociedad actual y que, por lo tanto, tiene un gran impacto en nuestras vidas. Y es un sector donde nos hemos metido porque creemos que tenemos la oportunidad de hacernos valer trabajando por hacerlo más transparente y más cercano al cliente final. Lo que buscamos es una energía renovada, que sea 100% sencilla, 100% fácil. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre todo en estos tiempos que corren queremos que pasarse al autoconsumo fotovoltaico sea tan fácil como reservar un hotel o un vuelo online. Con nuestro producto, nuestro servicio diferenciador, nuestra forma de entender la energía y con el apoyo de todas las personas, vamos a ayudar a que las personas se liberen de la realidad en la que vivían hasta ahora en el sector. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí voy a hablar un poco de lo que nos define, lo que nos diferencia antes de meternos en temas del mercado. A continuación podéis ver tres ideas que creo que son lo más importante, los tres pilares fundamentales de lo que nos guía en este viaje, en esta aventura que hemos iniciado en 2016. En primer lugar, el para qué. Queremos impulsar el autoconsumo de una forma en que las personas se conviertan en parte del sistema. El papel que se comenta, por lo menos tanto en este sector, de dejar el papel de consumidor, que es un papel pasivo, donde no puedes actuar, a pasar a ser un prosumidor, donde tú tomas las decisiones. En relación a este cambio de figura, por ejemplo, aporta mucho valor todas las soluciones que ha comentado antes Diego Rodríguez. Nuestra visión, nuestro fin, es que queremos formar cambio del paradigma energético que ya es una realidad. Y ese paradigma se basa en tres pilares, que es la digitalización, la energía verde y distribuida y todo para y por las personas. Todo eso se traduce en nuestra misión, que es un término un poco abstracto, pero que, como todas las misiones, no suele ser fácil el transmitirlo. Y entonces, por consenso entre todo el equipo, hemos llegado a que nuestra misión es facilitar con las personas una energía hecha a medida que rompa con las normas del sector.
Y ahora, ¿quiénes somos y quiénes hacemos? Yendo un poco a algo más concreto y no tan abstracto, somos una empresa asturiana que se fundó en 2016, que se especializa en la comercialización, instalación, operación y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas orientadas al autoconsumo. Este es nuestro core de negocio. Como tenemos pues, la voluntad de seguir creciendo, sí que estamos incluyendo dentro de nuestro portfolio de servicios nuevos modelos energéticos que resultan atractivos y rentables para el consumidor y nuevos servicios como puede ser la instalación de puntos de recarga o meternos en dispositivos de Smart Energy como puede ser climatización inteligente. Pero a día de hoy el 90% de nuestro negocio son las instalaciones fotovoltaicas. Ofrecemos cobertura nacional, es un servicio integral, personalizado y digital, lo que nos permite diferenciarnos por la agilidad y la calidad que nos trasladan en nuestros clientes que ofrecemos. Somos 19 empleados y tenemos una red de instaladores certificados por nosotros de más de 150 en todo el territorio nacional. Desde 2017 hemos atendido a más de 5.000 clientes y en el último año hemos realizado más de 400 instalaciones residenciales. Y ahora voy a proceder a hablar de lo que es nuestro mercado, el entorno pasado, presente y el futuro post-COVID. En esta diapositiva se puede ver un análisis del entorno que rodea la fotovoltaica. Desde un punto de vista político, toda la legislación nacional, como pueden ser los reales decretos, que la derogación del impuesto al sol, permitir el vertido de excedente y la compensación asociada, o por otra parte la legislación europea con los horizontes 2030-2050 o incluso los gobiernos regionales con incentivos, ya sea vía subvenciones o bonificaciones, como pueden ser en el IBI o en el ICIO, están avanzando aunados hacia el impulso del autoconsumo. Todo ello se recoge en el Green Deal, que impulsará el cambio hacia un nuevo modelo energético sostenible y digitalizado. La situación económica, más de lo mismo, favorece el autoconsumo. Habréis visto todos en las noticias con la ola de frío que tuvimos hace unas 6 semanas, cómo se dispararon los precios de la luz. Hay una escasez de petróleo. Al estar más tiempo en casa, todos los ciudadanos consumen más energía. Todo ello hace que su capacidad económica se vea mermada por un derecho fundamental, o al menos así yo lo considero, y debido al aspecto tecnológico, el autoconsumo, sobre todo el fotovoltaico, se presenta como una solución adecuada, quizás sea la más adecuada. Desde 2016 se ha producido un tremendo aumento de la eficiencia de los equipos, los paneles cada vez y los inversores cada vez tienen menores pérdidas y mayores rendimientos. Y por otra parte, la digitalización es un hecho. Entonces, todo ello unido a cuanta mayor eficiencia, mayor digitalización se promueven las economías de escala, hacen que los productos sean más económicos y, por tanto, más rentables para el ciudadano de a pie. Y desde un punto social, todos los informes relevantes del sector indican que la situación medioambiental, el cambio climático, empieza a ser uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos. Y el papel del prosumidor ha llegado hace poco, pero ha venido para quedarse. Aquí en esta gráfica podéis ver la evolución de la potencia instalada de autoconsumo fotovoltaico en megavatios en España. Cabe destacar que el crecimiento desde 2014 hacia 2019 es de 21
y de 2018 a 2019 se duplicó. También es relevante observar que entre el año 2016 y 2017 es donde se empieza a cambiar la tendencia de la curva, porque ahí ya se habían derogado pues, los reales decretos que no favorecían el autoconsumo y se había producido un lavado de imagen de las renovables, ya que en esa época, entre 2016 y 2017, la tecnología fotovoltaica pasaba a ser ya más rentable que la energía contaminante. Y otro aspecto a resaltar es que la tasa de crecimiento anual ha sido de un 165%. Si ahora analizamos la potencia instalada desde un punto de vista acumulado y podemos ver qué ha sucedido en el pasado y qué se espera en el futuro, podemos ver que las previsiones de potencia de energía fotovoltaica acumulada en España estiman que durante los próximos 11 años habrá un incremento del 19,5%. En este incremento se ha visto ajustado en la situación post-COVID, pero aún así la tasa sigue siendo un 19,5%, simplemente que durante los años 2021 y 2022 esta se verá un poco más ralentizada, para luego sufrir un mayor impulso. Si hablamos, en este caso estamos hablando de energía solar, que abarca los grandes huertos que podemos ver por los campos de León y de Castilla, como las instalaciones de autoconsumo que se colocan en viviendas unifamiliares o comunidades de propietarios. El 10% de toda esta potencia instalada corresponde a autoconsumo residencial, y esto se traduce en que de 2021 a 2030  1 millón de viviendas españolas tendrán autoconsumo fotovoltaico en sus hogares. Y luego, por último, quería dar unas pequeñas conclusiones o algunos apuntes sobre qué va a pasar con la energía y el autoconsumo tras la pandemia, basándome en que todos los indicadores son positivos. Gracias a Dios, para el sector en el que me encuentro, las energías fotovoltaicas, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, son una de las megatendencias. Y la fotovoltaica ya se considera una de las principales palancas de crecimiento económico. Como podéis haber visto anteriormente, este crecimiento es exponencial. El mercado residencial está en expansión debido a la concienciación medioambiental, al papel del prosumidor y a la generación distribuida. En la generación distribuida, el mercado residencial tiene un papel fundamental. Y luego se verán a lo largo de los próximos años nuevos modelos disruptivos de generación de energía. Todo tiende a que la energía pase a ser un coste fijo que en función de tus necesidades tenga un coste u otro. Lo mismo que ha sucedido en el mercado de las telecomunicaciones. Es una commodity que va a seguir siguiendo el mismo proceso. Y por último, aquí quería reflejar que esto es como dentro de Sotisolar nos tomamos el futuro, que aunque ahora pueda parecer muy negro, hay que mostrarse siempre esperanzadores. Creemos que tenemos un gran viaje para seguir creciendo y que vamos a hacer con todas las personas que estén a nuestro alrededor. Con esto he acabado ya la presentación y lo dicho antes por mi compañero. Y luego, si tenéis alguna duda o pregunta, encantado de responderla. Muchas gracias, Edgar. Bueno, eso, luego ya pasaremos a las preguntas. La siguiente ponencia va a ser a cargo de Inés Suárez y de Alicia Zamora.
Son en realidad 2 ponencias o 1 y media porque están trabajando en común. Inés Suárez es miembro del IUTA, profesora de la Universidad de Oviedo, profesora titular, doctora en Ingeniería en la Universidad de Oviedo y bueno, es del Departamento de Energía. Y Alicia Zamora es arquitecta, máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática. Tiene el estudio de arquitectos Duque y Zamora, que está centrado sobre todo en la arquitectura bioclimática, casa pasiva, passive house, bioconstrucción y además tiene parte de consultoría energética. Entonces, bueno, el título de la ponencia es Las ventajas de las viviendas pasivas en la era COVID-19 y ya digo que, bueno, ellas verán un poco como si primero hace una, luego hace otra o si lo van a hacer conjunto, cuando queráis. A ver. Ay, ya estoy, que no encontraba el micrófono donde se encendía. Bueno, pues buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias al IUTA por invitarnos a participar en esta jornada que creemos muy interesante para difundir pues, este tipo de construcción que todavía hoy nos estamos encontrando con que es bastante desconocido. Y vamos a hacer la ponencia bueno, pues en 3 partes, más o menos. Voy a comenzar yo explicando un poquito más en detalle algunas de las cosas que comentaré, pues ya se comentaron anteriormente, pero iremos un poco más al detalle. Cuáles son las principales rutas de contagio del coronavirus y por qué se habla tanto de la transmisión por aerosoles y como consecuencia qué medidas se pueden tomar para mejorar la calidad del aire en el interior de los edificios. Luego Alicia explicará en qué consiste el estándar Passive House y cómo puede ayudar bueno, pues a reducir la transmisión del virus manteniendo la eficiencia energética, además una eficiencia energética muy, muy elevada. Y también vamos a explicar pues, el caso particular de una vivienda en Gijón. Ella explicará todo lo que se refiere al diseño bioclimático arquitectónico y yo os voy a explicar pues, datos reales de funcionamiento para finalizar con unas conclusiones. Bueno, ya se ha hablado mucho durante los últimos meses sobre las rutas de contagio del coronavirus. Al principio sabemos todos que se pensaba que la ruta principal era el contacto, bien directo, con una persona infectada o a través de alguna superficie que hubiese tocado. Existen ya muchas evidencias científicas, tenéis ahí abajo, por ejemplo, una referencia de la revista Microbiology, en la que ya se ha probado pues, que por el contacto directo o indirecto los contagios son muy reducidos, se piensa que del orden de menores del 16%, y sobre todo por donde se transmite fundamentalmente es a través de los denominados aerosoles. Hay estudios que apuntan incluso a que el 90% de los contagios se produce de esta manera. En realidad, los aerosoles, ¿qué son? Los aerosoles son partículas que normalmente emitimos al respirar incluso. No hace falta casi ni que hablemos, gritemos o cantemos, en cuyo caso todavía la producción aumentaría mucho más. El símil que ponen algunos investigadores es como el humo de un cigarrillo. Cuando nosotros estamos en una habitación sin ventilar con una persona que está fumando, que en este caso sería el equivalente pues, a la persona que está emitiendo los aerosoles y que está infectada, al final, aunque nosotros estemos lejos y mantengamos la distancia de seguridad, ese humo nos va a acabar llegando. ¿Cómo podemos reducir esta exposición? Aparte de
utilizar pues, todos los equipos de protección personal, aparte de hacer caso pues, a todas las recomendaciones que nos hacen desde la administración y desde el gobierno. Podemos actuar también en ese tercer escalón que represento en esta pirámide, que es una pirámide del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, y que se refiere precisamente a acciones que a través de la ingeniería podemos hacer, podemos implementar. Y la fundamental ahora mismo es la ventilación. Aquí vemos la representación de lo que ocurre con los aerosoles, que serían los que están representados en color rojo, cuando activamos la ventilación del local. Tenemos muchísima menos exposición y por esta razón, pues, desde las principales asociaciones de técnicos de la climatización, tanto a nivel español, que sería TECIR, como a nivel de Europa, pues han elaborado una guía de recomendaciones para que los técnicos de este sector pues, puedan operar de forma efectiva las instalaciones en los edificios. En realidad se habla mucho de la calidad del aire y bueno, no sabemos muy bien a veces qué significa, ¿no? ¿Cómo se controla o qué regulación hay en España relativo a la calidad del aire? Está un poco dispersa, la verdad. Hay una sección en el Código Técnico de la Edificación que pertenece al documento HE de ahorro de energía, que es el RITE, en donde se establecen pues, algunos límites mínimos que tienen que cumplir determinados tipos de edificios. Y luego también tenemos otro de los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, que es el de salubridad, el HS, en donde también se complementan pues, estas especificaciones. Y luego pues, hay que acudir también pues, a alguna norma UNE, sobre todo pues, para los niveles de contaminación ambiental. Se establecen 4 niveles de calidad del aire que se denominan del aire interior, me refiero, ¿vale? Porque, bueno, a veces mezclamos también un poco los conceptos. Hay que distinguir el aire interior y el aire exterior, porque cada uno tiene, algunos contaminantes son parecidos, pero otros no lo son. Y nosotros nos vamos a referir aquí en la ponencia pues, a los niveles de calidad del aire interior. Se establecen 4 niveles, desde el aire de mayor calidad, que es el IDA1, que sería, por ejemplo, el que se requiere pues, para hospitales, pasando por el IDA2, que, por ejemplo, ahora que hay tantas noticias relacionadas con lo que ocurre en las aulas, sería el que se exigiría en las aulas de enseñanza. Y en realidad, para viviendas, si os fijáis aquí, no aparecen las viviendas. En realidad no hay requisitos mínimos de calidad del aire en viviendas, específicamente dentro de esta clasificación. Los parámetros que hay que controlar un poco pues, para controlar la calidad del aire o para medir la calidad del aire son los que están aquí resaltados. Y de ellos, pues, los más importantes, en mi opinión, que están relacionados un poco con todo el tema de la transmisión del COVID, son los que están en color azul, que será de los que hablemos a continuación. La temperatura y humedad relativa, el nivel de contaminación y el aire que utilizamos para ventilar los espacios. Bueno, la temperatura y la humedad relativa obviamente están mucho más relacionados con el confort térmico, pero bueno, la humedad la verdad es que aquí en Asturias sí que es algo importante porque niveles por encima de estos valores que aparecen aquí darían lugar a aparición de mohos y los mohos al final se consideran igual que partículas que veremos a continuación. En cuanto a los caudales de ventilación, en viviendas, estas categorías IDA1 a IDA4 que especifican un número mínimo de litros por persona, no se aplican exactamente a viviendas. En viviendas los caudales de ventilación se calculan según el número de habitantes y según el número de huecos y el tipo de hueco. Por ejemplo,
se requieren unos caudales mayores en una cocina o en un cuarto de baño que en el salón o en las habitaciones. ¿Este caudal de ventilación para qué sirve? Pues lógicamente sirve para renovar el aire que tenemos dentro de la vivienda y limitar, disminuir pues una serie de contaminantes que se consideran perjudiciales para la salud. Se habla mucho también ahora de la medida del CO2, de la concentración del CO2. El CO2 en realidad no es un contaminante, es algo que emitimos al respirar, pero sí que nos da una idea, es una medida de si la ventilación está funcionando o no. Si la concentración de CO2 es elevada, quiere decir pues, que no estamos ventilando adecuadamente, y por eso es una medida que se toma también como referencia en la calidad del aire. Por hablar un poco de límites, los límites recomendados son menores, deberían de ser menores de 1000 partes por millón. Se especifica en la normativa vigente, en el CTE, en viviendas que los límites deberían de ser, o que las concentraciones deberían de ser menores de 900 partes por millón, y además establecen también unos acumulados anuales por encima de las 1600 partes por millón, que si os fijáis aquí en la tabla, pues bueno, están ya bastante por encima de los límites recomendados pues para tener una ventilación adecuada. Otros contaminantes que se pueden encontrar fácilmente en viviendas pues son compuestos volátiles. Los compuestos volátiles son sobre todo hidrocarburos, aunque pueden tener también otros compuestos, pues por ejemplo azufre, nitrógeno. Son en general pues, sustancias que destruyen la capa de ozono, que en la salud pueden producir problemas respiratorios, irritación en los ojos, en la garganta e incluso en algunos casos, dependiendo de su nivel de peligrosidad, son cancerígenos. Aunque se producen en lugares en donde se utilizan disolventes, industrias del tipo de la siderurgia, de la madera o de la cosmética, se pueden encontrar también dentro del interior de las viviendas, porque este tipo de sustancias pues, las emiten las pinturas y los barnices que tenemos, por ejemplo, en el mobiliario. O también pues, muchos productos de limpieza o de cosmética que podemos utilizar normalmente. Otro tipo, y bueno, el tercer tipo de contaminante o sustancia que es importante en la calidad del aire interior son las partículas sólidas. Las partículas sólidas se clasifican según su tamaño. Existen 3 tamaños, por así decirlo, normalizados a los cuales pues, se refieren la normativa que hay vigente, que serían las PM10, PM2,5 y PM1. 10, 2,5 y 1 serían los tamaños en micras, y dependiendo de su tamaño, pues podemos ver aquí en esta figura que son respirables y pueden llegar a diferentes lugares de los órganos del sistema respiratorio, incluso bueno, las más pequeñas y las de 2,5 micras a los pulmones. Si recordáis la transparencia primera, en donde ponía los tamaños de los aerosoles y en donde ponía los tamaños del virus, tanto los aerosoles, que serían los que transportan el virus, como el propio virus, podrían llegar aquí a esta parte. Por eso bueno, pues es tan importante disponer, en el caso de estas partículas, pues de filtros, que bueno, también existe una clasificación de filtros que está normalizada y que los clasifica en función del tamaño de partícula filtrada y de la eficacia o porcentaje de filtración de cada tamaño de partícula que tiene. En concreto, los que vamos a ver luego en la vivienda serían los gruesos y los finos. Los gruesos
filtran un porcentaje del 50% aproximadamente de las partículas PM10 y el fino ya filtraría unos porcentajes bastante elevados de cualquiera de los tres tamaños de partículas. Bueno, y ahora le paso la palabra a Alicia, que nos va a explicar pues, las características del estándar Passive House. Muy bien, muchas gracias, Inés. Buenos días a todos. A ver, en el sector de la construcción existe una alternativa capaz de abordar todas estas preocupaciones que nos ha comentado Inés, buscando la calidad del aire y el confort interior y a la vez conseguir edificios que consuman muy poca energía. Este es el Passive House, que se muestra como una herramienta muy útil y uno de los estándares de construcción más importantes y reconocidos internacionalmente. La Comisión Europea, de hecho, lo tomó como referencia para el cumplimiento de la Directiva Europea, que indica que a partir del año pasado, el 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos han de ser de consumo de energía casi nulo. Es un estándar que se desarrolló en Alemania a finales de los años 80 y que surgió de un trabajo de investigación de unos ingenieros en el cual descubrieron que para el clima alemán, cuando la carga de calefacción no superaba los 10 vatios metro cuadrado al año, era posible suministrar el calor necesario mediante una ventilación mecánica con recuperador de calor, evitando así el uso de otro tipo de instalaciones convencionales. Ya veremos que bueno, eso se ha ido evolucionando y se necesita un poquitito más de calefacción. Se realizaron las primeras viviendas en los años 90 y a día de hoy existen pues, miles de viviendas en todo el mundo certificadas Passive House. Con el paso del tiempo, la definición del estándar Passive House se ha mantenido, aunque se ha ido, lo que decía, ha ido evolucionando y adaptando a climas más cálidos. Por tanto, el concepto de edificio pasivo es aplicable a cualquier climatología, si bien las soluciones hay que adaptarlas a cada caso en concreto. Mientras que en climas fríos la ganancia solar y la conservación del calor interior son prioritarios, en climas más cálidos la refrigeración pasiva y la protección solar serán las claves. En la diapositiva vemos la superficie certificada por comunidades autónomas que hay en España. A la cabeza está Aragón y bueno, en Asturias estamos un poquito más abajo, pero cada vez hay más edificios. De hecho, por ejemplo, nuestro estudio de arquitectura se dedica solamente a edificios pasivos. Y las previsiones de viviendas certificadas Passive House para el futuro aquí en España, que es la tabla que tenéis abajo, pues ya veis, para este año pues va a haber un incremento muy grande del número de viviendas certificadas, con lo cual es un sector que también está en auge. Los cinco principios constructivos básicos en los que se basa el estándar y que podéis ver ahí en la diapositiva serían el aislamiento térmico, un aislamiento térmico de gran espesor en función de las condiciones climáticas donde estemos trabajando y continuo también para evitar zonas donde se escape el calor y realizar un diseño libre de puentes térmicos. Unas ventanas de altas prestaciones, normalmente se trabaja con vidrio triple y en la estanquidad al aire o lo que es lo mismo, reducir al máximo las entradas de aire no deseadas desde el exterior a través de juntas mal selladas, instalaciones. Esto es uno de los puntos que tiene más diferencia comparado con la construcción convencional y que es más complicado, digamos, de llevar a cabo, pero una de las cosas más importantes que hay que controlar. Y de hecho se controla durante la obra y al final de la obra. Y por último, la ventilación mecánica con recuperador de calor. Si quieres, Inés, pasa la diapositiva. Inés, pásame la diapositiva, por favor. Perdona, es que ahora, es que no me pasaba. Nada. La ventilación mecánica con recuperador de calor, que es con el que se aporta una solución muy interesante para la salud y la calidad ambiental en las estancias habitables.
La ventilación de la vivienda se realiza a través de este sistema, el cual a una eficiencia energética, ya que en invierno recupera más de un 85% de la temperatura del aire interior de la vivienda, y además salud, ya que es una ventilación constante que permite tener una calidad del aire interior óptima en todo momento. Funciona casi como los pulmones del cuerpo humano. El aire se aspira a través de un ventilador, se limpia a través de unos filtros, que en nuestro caso sería nuestra nariz, y entra en el recuperador de calor, en el cuerpo humano serían los pulmones. Y a partir de ahí se impulsa el aire a las estancias secas, como habitaciones, salón, cuartos de juegos y demás, y se extraen las estancias húmedas como cocina y baños. A la energía que se ahorra habría que restarle el consumo eléctrico de los ventiladores, pero sobre todo en los sistemas, en los recuperadores de última generación, que son de estos últimos años, ese consumo eléctrico es muy bajo, está entre el rango de 40 y 80 vatios, que es lo que es una bombilla convencional, con lo cual la energía ahorrada es mucho mayor. También es importante no confundir este concepto de ventilación con un aire acondicionado. Al final se suelen llamar estas ventilaciones ventilación de confort y tiene que estar bien instalada, obviamente, y si lo está, los usuarios de los edificios no notarían las corrientes de aire ni el ruido de los ventiladores. La velocidad del aire en las zonas de estar no puede superar el 0,1 metros por segundo y aporta unos caudales no mayores a 0,5 renovaciones hora. Y los requisitos por ruido son muy estrictos, es decir, no tiene nada que ver con un aire acondicionado. Y por eso la ventilación controlada tipo Passive House es una opción muy efectiva para garantizar una calidad de aire muy alta y así evitar los agentes nocivos que nos comentaba Inés en el interior de los espacios y por tanto, evitar la proliferación de contagios en este caso, bueno, por COVID. ¿Pasa la diapositiva? Vale. Entraríamos en el siguiente bloque que vamos a describir la Casa Pasiva de Montemiento que certificamos en 2019. Está ubicada en Gijón y en primer lugar voy a hacer unas pinceladas del diseño bioclimático del proyecto. Porque a fin de cuentas, cuando nosotros comenzamos un proyecto nuevo, lo primero que hacemos es un análisis del microclima y de las condiciones del emplazamiento. Es el punto de partida de cualquier proyecto que aspire a ser lo más sostenible posible. Analizamos la vegetación, la topografía, las sombras arrojadas, las vistas, los vientos dominantes. Analizamos cuál es la mejor orientación para una buena captación solar en invierno y una protección solar adecuada para evitar el sobrecalentamiento en verano. Si observamos la diapositiva, vemos los condicionantes de esta parcela. Es una parcela alargada en el eje este-oeste y que a priori tenía muy buena orientación porque tenemos un frente sur muy largo. Lo que pasa es que tenemos el hándicap principal de la parcela era una masa arbórea alta y bastante tupida que teníamos en el linde sur y que nos generaba bastante sombra sobre la parcela y por tanto nos lo iba a generar sobre la vivienda. En respuesta a esto, los volúmenes de la vivienda se disponen en planta de una manera escalonada y como veis en las fotos de la maqueta. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las fachadas con orientación norte son las fachadas con mayores pérdidas energéticas. Al no tener vistas en esta dirección, se plantea una fachada casi opaca, con pequeños huecos que permitan exclusivamente realizar la ventilación cruzada en verano y que es muy necesaria. Aunque tengamos ventilación mecánica, en verano es necesario tener la posibilidad de ventilar de manera cruzada, es decir, en fachadas opuestas. En segundo lugar, tenemos las vistas hacia el paisaje circundante, que tomamos como referencia para enfocar las ventanas hacia ellas y evitar que, en este caso, solamente había una vivienda al norte que nos podía molestar, pero bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta. Y por último, bueno, el programa de necesidades, obviamente, de los propietarios y la normativa urbanística,
que serían los otros dos condicionantes con los que hemos trabajado para desarrollar este proyecto. Pasa la diapositiva. La envolvente térmica y estanca se resuelve en 2 plantas sobre el rasante y un sótano que se comunica con el exterior a través de un patio inglés. La vivienda cuenta con una superficie de aproximadamente 232 metros cuadrados y una superficie construida de unos 300 metros cuadrados. En la planta baja se ubican las zonas de día, formadas por el salón, el comedor, la cocina y el hall de entrada. Además, en esta planta se ubica una habitación y un baño para dar servicio en caso de necesidades por motivos de accesibilidad, que ahora mismo se está utilizando para ello. Y estos espacios se vinculan con el espacio exterior a través de grandes ventanas y un porche cubierto. En el sótano se ubican los servicios de las instalaciones, tendedero, lavadero y zona de juegos. La entrada de iluminación natural al sótano es a través de los huecos de fachada sur que dan directamente al patio inglés. Por otro lado, en la siguiente diapositiva vemos... Pasa, Inés, por favor, la diapositiva. Vemos en planta primera está formada por 3 habitaciones. No, dale para atrás. Ahí. Está formada por 3 habitaciones, una de ellas con acceso directo al baño y vestidor, y se completa la planta con un baño de uso general. La escalera está ubicada en la fachada norte y crea un espacio de doble altura que relaciona visualmente las 2 plantas. Y luego también nos va a ayudar a la ventilación, esa ventilación cruzada que comentaba antes de verano. Desde el sótano hasta la planta primera se genera una ventilación muy, muy confortable para bajar temperatura en los días más calurosos de verano. Siguiente diapositiva. La obra duró aproximadamente unos 12 meses, un poquito más. Es importante que todos los gremios que vayan a participar en ella tengan ciertos conocimientos en el Passing House, como son la estanquidad al aire, el aislamiento y la ventilación. Sería recomendable. Bueno, a continuación os voy a describir las fases constructivas brevemente. Tenemos 2 zonas muy diferenciadas. Por una parte, toda la zona en contacto con el terreno, que lo planteamos con una estructura de hormigón, con muros de contención y una losa de cimentación. La losa de cimentación, tuvimos ahí la duda de losa de cimentación, forjado sanitario, pero al final la losa de cimentación funciona mucho mejor térmicamente, ya que está en contacto con el terreno, que siempre está a una temperatura estable, en este caso de 10-12 grados, durante todo el año. En un principio, el sótano no estaba dentro de la envolvente térmica, pero se decidió incorporarlo y aprovechar así el uso de los espacios de manera habitable. En este caso lo tuvimos fácil porque ya estaba planteado un aislamiento de 12 centímetros en todo el perímetro de los muros y un trasdosado. Tuvimos que, bueno, en el suelo también había un aislamiento y lo único que tuvimos que hacer de cara a la certificación y de cara a comprobar que las temperaturas mínimas superficiales eran las adecuadas fue calcular los puentes térmicos de los muros, del arranque de la escalera y de los encuentros entre los muros perimetrales y el suelo. Pasando a la siguiente diapositiva, vemos... Siguiente diapositiva. Vale, se realizó con estructura prefabricada de paneles de madera maciza contralaminada. Esta madera procede de bosques de tala controlada con certificado PCC que funcionan como muros de carga y losas en los forjados. Así permiten grandes luces y con unos espesores reducidos. Aparte del funcionamiento estructural tan bueno que tiene, consideramos que tiene otras ventajas. Por ejemplo, la obra en seco permite minimizar el consumo de agua en el proceso de ejecución, reducir los residuos, acortar los tiempos de obra y facilitar el posterior reciclaje. La madera maciza nos aporta cierta inercia térmica también, mucha más que si nos fuéramos a otros sistemas de madera, como son los entramados de madera, y nos ayuda a mantener la temperatura estable
tanto en invierno como en verano. Además, como es un material higroscópico que regula la humedad interior, contribuye también al confort interior y esto se nota bastante. Y por último, la parte estética, que hemos dejado los techos vistos y ciertas paredes también vistas de madera, con lo cual le da una estética moderna a la vez que acogedora. Continuando con el proceso constructivo, Inés, en la siguiente diapositiva. Bien. La estanquidad al aire de la vivienda sobre la rasante del terreno se resuelve mediante una lámina estanca al aire y reguladora del vapor, que envuelve exteriormente toda la casa. Todos los pasos de instalaciones han de quedar sellados respecto a esta lámina. Una vez colocado la lámina, es el momento de colocar las carpinterías, que en este caso son de carpintería de madera aluminio y con vidrios triples, bajo emisivo con argón. Además, en las ventanas sur hemos colocado unas protecciones solares tipo venecianas. Llegado a este punto, hay que hacer el test de Blauer Door. Así tenemos accesible toda esa línea de estanquidad y podemos resolver los problemas que nos encontremos. En nuestro caso, conseguimos unos valores de 0,31 renovaciones hora y al final de la obra 0,4, que subió muy poco. Con lo cual son unos valores muy buenos que para certificar, por ejemplo, tenemos que estar por debajo de 0,6 renovaciones hora. Este test de Blauer Door consiste en una presurización y depresión forzada mediante un ventilador, que lo veis en esa fotografía, que se pone como esa puerta de plástico roja con un ventilador abajo y crea una diferencia de presión de 50 pascales. Vale, en la siguiente diapositiva vemos uno de los muchos detalles constructivos del proyecto. Es importante tener un proyecto constructivo muy bien definido, donde se detalle, entre otros, la línea de estanquidad al aire, que ahí no sé si la veis, pero está en color rojo, es una línea continua en color rojo, y hay que definir el material que lo va a solucionar, ¿no? Que va a tener esa función de estanquidad. La continuidad del aislamiento también hay que revisarla y hay que detallarla y, en los distintos encuentros. Y la colocación de las ventanas, que también siempre hay que calcular el puente térmico. En este caso, solapamos parte del aislamiento exterior en las jambas y el dintel para mejorar el comportamiento térmico. Los siguientes... No, el anterior, Inés. Vale. Los siguientes pasos fueron colocar los distintos acabados de fachada. Por un lado tenemos el SATE, el sistema de aislamiento térmico por el exterior, con un aislamiento, en este caso de EPS, con una transmitancia de 0,034 y espesores variables entre 12 y 18 centímetros, dependiendo un poco las fachadas. Es importante solamente reseñar que este sistema se coloque con todos los elementos que conforman el sistema. Por ejemplo, ahí veis unas espigas, que es lo que hace que ancle el aislamiento en la fachada. Tienen que estar embutidas en el aislamiento y ponerle luego una tapa por delante de aislamiento para evitar el puente térmico puntual de cada una de esos anclajes. Y el resto de sistemas de cinta expansible, con los encuentros del SATE con otros materiales, bueno, en fin, que metidos en obra todo esto es muy importante para que quede bien. Y por otro lado tenemos la fachada ventilada en madera con un aislamiento de 12 centímetros. Y una vez terminado el exterior se realizaron todas las instalaciones y que en la siguiente diapositiva comento brevemente. La calefacción se resolvió mediante una bomba de calor a baja temperatura. Tenemos un suelo radiante en la planta sótano de unos 30 metros cuadrados. Y luego en la planta baja tenemos esa bomba de calor también da servicio a la batería de postcalentamiento de la ventilación mecánica controlada, que lo que hace es calentar un poco, subir un poco la temperatura, pero poco, en el aire de impulsión del sistema de Alicia, perdona. Sí. Es que se nos está yendo el tiempo y falta vale. parte de... Pues nada. Céntrate menos en los detalles constructivos, que es que si no se nos va a ir el tiempo. Vale, pues sigue Inés con la calefacción y la ventilación, que ya he visto en las diapositivas que lo va a explicar. Vale.
Bueno, sí, sigue Inés, sigue con eso. Bueno, nada, pues para terminar simplemente mi intervención, los resultados energéticos, que como veis que la demanda de calefacción de la casa es muy baja, el estándar Passivhaus House te exige estar por debajo de 15 y estamos en 5,4, es bajísimo. Y al final fue gracias a todo este sistema constructivo que os he explicado y al diseño también. Así que continúa, Inés. Bueno, la casa está monitorizada desde octubre del 2018. Se han ido incorporando diferentes variables al sistema de monitorización. Es un sistema de monitorización que utiliza, salvo algunos elementos que van sobre un sistema domótico de la marca KNX, el resto pues bueno, va combinando software libre, de acceso libre y equipos electrónicos del tipo Arduino, por ejemplo, bueno, que se pueden programar también con código abierto. Bueno, como vamos un poco mal de tiempo, yo creo que voy a ir un poco a las gráficas, ¿vale? Aquí, en relación con una de las ponencias que ha habido anteriormente, pues muestro un poco el sistema de visualización. Tiene una aplicación en el móvil en donde podemos ver pues, todas las variables que se están monitorizando e incluso representaciones gráficas que se pueden seleccionar pues, para un día, para una semana, para un mes, dependiendo de la variable, diferentes opciones. Hay también acceso a esa misma aplicación mediante un explorador web. Y aquí bueno, voy a mostrar un poco pues, algunas medidas de días en concreto, muy puntuales, para ver que todo lo que hemos dicho antes pues, se cumple, ¿no? Este, por ejemplo, es el día más frío del invierno del 2019, que se correspondió pues, con el 4 de diciembre. Aquí de destacar, bueno, aquí en esta línea vemos la radiación solar. Ese día era un día de invierno, pero hubo un poco de sol. Rápidamente, en verde y en amarillo y en rosa, vemos aquí diferentes temperaturas en distintas estancias que vemos que responden muy bien a la radiación solar, aumentando la temperatura. Hay otras zonas como el sótano, que es esta línea roja, que van manteniendo su temperatura sin necesidad muchos días, ni siquiera de aporte de calefacción de ninguna clase. Y otro tema importante que se representa aquí en el gráfico, vamos, en el eje de la derecha, es la humedad dentro de las estancias. Esta sería la humedad ambiental, que vemos pues que anda del orden de alrededor del 80%, 80-90% la mayoría del día, y sin embargo dentro de la casa, que sería esta línea amarilla, estamos siempre en el entorno de 40 y algo %. Aquí en esta tabla rápidamente pues podemos ver que la temperatura promedio en toda la casa, incluso en momentos en los que bajamos hasta 0 grados en el exterior, con una media de 5 grados a lo largo de todo el día, pues se mantiene dentro de unos parámetros de confort increíbles, la verdad. Bueno, aquí tenemos un medidor de calidad del aire, que es uno de los proyectos en los que estamos trabajando en este momento. Además de medir la concentración de CO2 que la vemos aquí, pues mide también compuestos volátiles, como comenté antes, y partículas. En cuanto a la concentración de CO2, estos son un poco más de 24 horas. Podemos comprobar que estamos siempre por debajo de las 800 partes por millón. Acordaros de que el límite recomendado eran 1000 partes por millón,
Y luego se ve que en los momentos en los que no hay presencia en la habitación, esta habitación corresponde a una persona mayor que pasa mucho tiempo dentro de ella, en los momentos en los que no hay presencia de la persona en la habitación, el sistema de ventilación es capaz de bajar a los niveles que se corresponden con el aire del ambiente, que es lo que estamos impulsando, en unas 3 horas. Los compuestos volátiles también están por debajo de los límites recomendados. Aquí, bueno, ha habido una elevación puntual debido a que seguramente se utilizó pues, algún producto de limpieza o de aseo. Y los niveles de concentración de materia particulada de tamaño 2,5 y 10, en rojo tenemos las de 2,5 y en verde tenemos las de 10, pues también se encuentran siempre por debajo de los límites recomendados. Y además aquí se ve muy bien el efecto de sacar el medidor al exterior, que lo hicimos pues, para comprobar que los filtros de los que dispone el sistema de ventilación están funcionando, ¿vale? Porque veis que las partículas en general en el exterior están en algunos momentos incluso por encima de los límites, pero luego al volver a meter el medidor en el interior pues bajan radicalmente. El sistema de ventilación, bueno, pues estamos muy contentos con él, la verdad, funciona estupendamente. Es un intercambiador de calor que tiene una eficiencia promedio a lo largo de todo el invierno cercano a los al 93%, que para un intercambiador de calor es muchísimo. Y así como dato más relevante, pues en ese día más frío de diciembre que comentábamos antes, vemos que habiendo fuera 0 grados, con una humedad del 85%, esta sería la toma de aire del exterior, es capaz ese equipo, simplemente cruzando estas dos corrientes, de impulsar en las habitaciones y en el salón, en los huecos secos, estos serían los valores. Es capaz de impulsar el aire a 21 grados y es capaz de reducirle la humedad hasta el 33%. Datos sobre consumo energético. Bueno, aquí se ve la evolución del consumo durante un año completo, desde octubre del 2018 a septiembre del 2019. Vemos que, a diferencia de lo que ocurre en una vivienda convencional, los mayores consumos no se deben a la calefacción ni al calentamiento de ACS, sino que se deben al resto de consumos eléctricos que hay en la vivienda. Sería este el 61,3% anual. Y el 40% restante aproximadamente se reparte en partes iguales entre los diferentes elementos del sistema de calefacción y del sistema de ACS. Por ponerle un poco números al ahorro también, a la recuperación de energía que se consigue con el sistema de ventilación, en el periodo de 6 meses correspondiente a enero-junio del año pasado, la energía que la máquina de ventilación recuperó, es decir, que dejamos de gastar, corresponde con un 65% de lo que gastamos en calefacción durante todo el año. Y si nos fijamos en el periodo de 2 años primeros de funcionamiento de la vivienda, hemos recuperado una cantidad de calor equivalente a 2 veces el consumo de la calefacción durante un año. Tenemos también un pequeño aporte de pellets, con una estufa de pellets para momentos puntuales, que la verdad es que solamente funciona unas 2 horas al día, días puntuales entre noviembre y febrero. Y ya para finalizar, pues vamos a poner también unos números en cuanto a costes de la energía. Con una tarifa de 2 periodos de EDP en el mercado libre, típica de una vivienda, con una potencia contratada de 5,75 kilovatios, que también es una potencia muy razonable que puede tener cualquier vivienda convencional, incluso
que no tenga nada más que los servicios típicos, vamos, que la calefacción no sea eléctrica, cuando aquí sí lo es, aquí la calefacción, aquí es todo eléctrico, es decir, que con una potencia muy baja contratada conseguimos tener durante este año que comentaba, de octubre del 2018 a septiembre del 2019, pues un coste en el término variable de calefacción, es decir, en los kilovatios hora consumidos debido al calentamiento de todo el sistema de calefacción, de 226 euros. Un coste equivalente para el calentamiento de ACS y un coste de los pellets que se utilizaron durante esos 4 meses que comentaba, de 60 euros. Y ya para finalizar, pues unas pequeñas conclusiones que a lo largo de este tiempo de funcionamiento de la casa pues hemos concluido. Los requisitos del estándar son perfectos para proporcionar un nivel de confort muy elevado, junto con la calidad del aire. A la vez conseguimos mantener una sostenibilidad energética. Esta sostenibilidad energética es medible en el coste de la energía que consumimos, y el nivel de confort y la calidad del aire, pues gracias a este trabajo en el que estamos ahora involucrados, también lo vamos a poder medir, pero sobre todo el nivel de confort lo hay que sentir, porque por mucho que yo explique aquí qué es lo que se respira, hasta que uno no lo prueba, no se da cuenta de ello. La verdad es que deberíamos de tener mucha mayor exigencia en cuanto a la calidad del aire de los espacios en los cuales pasamos la gran parte de nuestro día. Para poder conseguir todo esto, el diseño basado en el PHPP, que es la herramienta que se utiliza en este estándar, es fundamental. De esa manera vamos a poder aprovechar bien la radiación solar sin tener sobrecalentamientos indeseados. Otro elemento esencial es la recuperación de calor en la ventilación. Ya vimos que este sistema de ventilación, pues además de disminuir la transmisión del virus, mantiene los niveles de confort en el interior. Y como recomendación, visto las medidas que hicimos de concentración de CO2, sería una buena práctica disponer en muchos lugares en donde no se disponga de esta ventilación mecánica, de medidores de concentración de CO2 para saber cuándo al menos tenemos que ventilar de forma manual. Bueno, con esto termino ya la exposición y devuelvo la palabra a Inés. Bueno, pues muchas gracias, Inés. Pasamos ahora entonces a un turno de preguntas, por si alguien tiene cualquier duda. Los que no, o sea, los asistentes tienen que preguntarlo a través del chat, porque me parece que no tienen la posibilidad de hacerlo mediante micrófono, pero bueno, cualquiera de los ponentes sí que podría preguntar cualquier duda que tenga también. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo mientras no haya, voy a preguntar yo. Uniendo un poco el tema de casa pasiva con esa energía solar sostenible y de autoconsumo que proponía Edgar, sería perfectamente enlazable, ¿no? Una con otra. Me refiero que ya ese bajo consumo que tiene la energía solar, que tiene la casa pasiva, suministrarla con esos paneles fotovoltaicos de autoconsumo, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Aquí en la vivienda es todo eléctrico, con lo cual ese es otro proyecto en el que hemos empezado a trabajar también el año pasado. Lo que queríamos hacer pues era valorar qué potencia se requeriría en cuanto a una instalación fotovoltaica de autoconsumo para poder conseguir un edificio de consumo nulo. Este estándar considera sus edificios, al menos en la certificación que tiene esta vivienda, en los que se denominaban antes edificios de consumo casi nulo,
pero si dispusiésemos de una instalación fotovoltaica podríamos llegar incluso a ajustar esa potencia de manera que tuviésemos una compensación cuando nos sobra energía que verteríamos a la red respecto de los periodos en los cuales la necesitaríamos consumir de la red porque no tenemos radiación solar y no tendríamos producción. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? O Edgar, ¿quieres añadir algo al respecto? A ver, activa el audio, que no te oigo. Yo no sé si... a ver. ¿Se me oye? Ahora sí, ahora sí. Yo cuando estaba escuchando la presentación, lo primero que hice fue escribirle un mensaje por el chat a Alicia, porque veía las posibilidades de colaboración, porque sí que estamos con alguna empresa fuera de Asturias que andan con un estándar de passive house, pero sí con viviendas de bajo consumo, pero que no consiguen cumplir ese estándar, y sí que estamos trabajando en eso, y sí que me gustaría, pues bueno, conocernos y ver las posibilidades de colaboración que hay. Bueno, si por lo menos de la jornada sale una colaboración entre empresas, pues sería genial, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie tiene ninguna pregunta por ahí? A ver, hay una pregunta, me ponen por aquí, hay una pregunta, a ver si la... preguntan cómo funciona el sistema de climatización en sí, los elementos que lo componen. Se ha comentado el recuperador y un suelo radiante, pero no ha quedado del todo claro. Bueno, es que como quedó ahí al final un poco justo el tiempo, pues por eso no nos extendimos, pero bueno, ya que hay una pregunta, si queréis, déjame localizar por lo menos mi presentación. Comparto un segundín. Vale, y luego por aquí ya tenemos otra pregunta también. Vale, comparto un segundín la pantalla, ¿vale? Esta. Bueno, el sistema de calefacción y ACS está gestionado por la bomba de calor. La bomba de calor da servicio a un termo de 300 litros de agua caliente sanitaria. Tiene prioridad el funcionamiento para calentar el agua de este termo cuando se requiere consumo de agua caliente. Y luego el sistema de calefacción consta de 3 radiadores toalleros, uno en cada baño, una batería de poscalentamiento que está colocada aquí. Este es el equipo de ventilación, ¿vale? Entonces el equipo de ventilación recibiría el aire del exterior, cruzándolo con el aire que sacamos de la vivienda, es capaz de calentarlo aproximadamente pues, hasta unos 20 grados centígrados, y antes de impulsarlo en las habitaciones y el salón, pasaría, en caso de necesidad, pues por la batería de poscalentamiento. Es un pequeño intercambiador muy chiquitín de agua-aire. El agua es la que calienta, el agua lo calienta la bomba de calor, y el aire sería el que está pasando por el equipo, de manera que podríamos incrementar un poco su temperatura, y las temperaturas normales hasta las que se sube este aire de ventilación son pues, entre 20 o 21 y 35 grados centígrados, ¿vale? Con lo cual tendríamos ahí un aporte extra de calor en el caso de que sea necesario. Luego en el sótano tenemos una zona que ya estaba prevista inicialmente cuando no se pensaba meter el sótano en la envolvente pasiva. Se había metido pues un suelo radiante como calefacción en esa zona, y bueno, se dejó. Lo que pasa que bueno, es una zona ínfima. Si os dais cuenta, la casa tiene 232 metros cuadrados y solamente estamos calefactando 29 directamente con suelo radiante. Y luego tiene también una estufa de pellets, que es este equipo que veis aquí, que se enciende de forma puntual, los días que se necesitan. No se enciende ni siquiera todos los días. Os puedo decir que en esta ola de frío que hubo en estas Navidades se debió encender 2 o 3 veces a la semana durante un par de horas o 3 cada día. Y esa es toda la calefacción que tiene la casa, no tiene nada más. Muchas gracias, Inés. Bueno, hay otra pregunta para Alberto.
bueno, creo que no sé si lo estás viendo por el chat, Alberto. Dice, me gustaría saber si en las instalaciones que estás monitorizando o que está monitorizando Alberto ha podido comprobar cuánto ha aumentado el consumo por las especificaciones COVID, ese aumento de ventilación y el apagado de recirculadores. Sí, para contestar eso, bueno, lo que estamos haciendo, o lo que tenemos comprobado ya, digamos, con datos ya cotejados, ¿no? Y haciendo un análisis de lo que se denomina medida de verificación, ¿no? Es, digamos, los ahorros que se consiguen de implementar un sistema de gestión y de control con respecto a aquel que no lo tenía. Es decir, la aplicación de algoritmos sí que nos permite el poder reducir un consumo, digamos, de la parte de climatización que estamos valorándolo más o menos en torno a un 20%, ¿vale? Para ello lo que tenemos que hacer es, digamos, unas mediciones, lo que se llaman de referencia, que es anteriores a poner en marcha el sistema, y luego con lo que se construye lo que denominamos una línea base, y luego cotejarlo con el consumo que tiene posterior, digamos, a la puesta en marcha del control de gestión. Con respecto a la pregunta concreta que nos hacen, no tenemos datos todavía porque no hemos hecho ese ejercicio. Estamos ahora mismo en fase de piloto y no tenemos datos, no hemos hecho ese ejercicio, digamos, de línea base anterior a poner el requisito, digamos, de calidad de aire, ¿vale? Entendemos, evidentemente, que al aumentar, digamos, las exigencias de renovaciones y, por lo tanto, va a haber un mayor consumo en la parte, digamos, de los equipos que consumen energía para la renovación del aire. Entendemos que va a haber un aumento, evidentemente, ¿vale? Entonces, pero bueno, no hay datos concluyentes hasta la fecha de ahora, ¿eh? Lo que sí sabemos es, digamos, los ahorros que tenemos por la implantación del sistema de control en la climatización. Muchas gracias. No sé si he respondido a la pregunta. Yo creo que si hemos verificado, digamos que esas restricciones puestas por la calidad del aire hace que aumente el consumo, que entendemos que sí, porque vamos a renovar de una forma más continua el aire y, por lo tanto, entendemos que va a haber un mayor consumo, ¿no? Pero no tenemos, digamos, el dato exacto, digamos, de cuánto aumenta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Perdonadme, yo solo una cuestión general. Me perdí un momentín de la presentación y si es algo que comentasteis me lo decís y ya lo veré, ¿no? Los periodos de recuperación de esas inversiones en la construcción eficiente que planteabais, ¿los tenéis estimados? Porque yo leo cosas muy estándar, muy de marca y no me quedan claros. ¿Vuestro análisis qué os dice? ¿Que esos costes superiores, suplementarios que hay para conseguir esa eficiencia tienen un periodo de recuperación relativamente corto? A ver si responde. Sí, bueno, voy a responder yo y luego, si acaso, Alicia, que tiene más experiencia porque ha intervenido muchísimas más casas, pues que complemente un poco lo que yo diga. Se estima en la plataforma Passive House que el incremento de coste en este tipo de viviendas, bueno, esto ya es de hace bastantes años, cuando todavía no había tantas, era del orden de un 10%. Bueno, nosotros en la vivienda, claro, como no tenemos la referencia de otra igual que no tuviese estas características, no lo podemos valorar, pero sí que es verdad que bueno, previamente a la construcción, pues por presupuestos que pedimos con construcciones convencionales, el precio por metro cuadrado era más o menos del orden, con un nivel de materiales similar, ¿no? Aún admitiendo un 10%, yo creo que merece la pena. Vamos,
no sé si viste los datos que puse de coste de energía para calefacción, pero es que 230 euros en todo el invierno es que es 1 euro por metro cuadrado. Es ridículo, ¿vale? Porque estamos hablando de que se trata de una vivienda aislada. Y bueno, no es que sea, no tiene un tamaño muy grande, pero tampoco es pequeña. Entonces, yo claro, no puedo comparar con lo que costaría si no fuese así, pero también se estima que esa recuperación pues puede ser de alrededor de unos 10 años, que bueno, yo creo que es un plazo totalmente abordable desde el punto de vista del usuario. Sí, es lo que comenta Inés. La amortización económica, hablan de eso, de 8 o 10 años. Lo que pasa que al final la normativa de construcción está evolucionando y te está exigiendo cada vez viviendas que van en esta línea. O sea, bueno, ahora ya te lo exigen, ¿no? Pero cada vez van a ser más estrictos, con lo cual todas las viviendas van a tender a ser casas pasivas. Y lo que nosotros estamos viendo es que los precios de construcción tienen muy poca diferencia. Nosotros trabajamos todo en viviendas pasivas, entonces ahora mismo pueden estar pues, en 1.300 euros el metro cuadrado construido, 1.400 euros el metro cuadrado construido. Y a una que no sea passive puede estar en 1.200. Es que no vas a bajar mucho de ahí, con lo cual cada vez esa diferencia de precio es menor y las diferencias térmicas y de confort y económicas y de consumo son abismales. Eso sí que es verdad. Yo comentaba antes como conclusión que el ahorro lo podemos valorar, seguro que lo apreciamos todos mucho, pero que de verdad que lo que más aprecia es el confort y la sensación. Yo ahora ya no lo noto, pero yo me acuerdo, al principio, cuando entraba en la casa, es que, no sé, siempre pensaba, digo, ¿qué ambiente más agradable había aquí? Y no sabes muy bien decir por qué es. Yo creo que vista la experiencia es un cúmulo de varias cosas, ¿no? Es, la humedad reducida, que da mucho confort, las temperaturas no son las mismas tampoco que las temperaturas en las cuales tú te sientes bien no son las mismas que en una vivienda convencional en donde la humedad es más alta. Es decir, puedes estar a menor temperatura de confort y sentirte igual de bien o mejor. Entonces, bueno, son varias cosas las que influyen en la sensación que se tiene y eso es algo para mí ahora, después de este tiempo, que es impagable. Sí, yo me parece que esos factores hay que meterlos también en la ecuación, ¿no? Ese confort térmico, ¿no? Lo decía porque había leído algunos informes que no sé tampoco la credibilidad que pueden tener, que situaban ya la recuperación de esas pequeñas diferencias que había en el coste de construcción pues en torno a los 3-4 años, ¿no? Que me parecía ya un periodo muy eficiente, ¿no? Para no plantearse otra cosa. Así que nada, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo voy a hacer otra ya que estamos. ¿Sabéis si dentro del código de la edificación se está haciendo alguna modificación respecto a los niveles de CO2 máximos que debería haber o respecto a cómo tienen que ser el tamaño o los filtros o el tamaño de partículas que filtren? Yo es que, vamos, no tengo ni idea de cómo está el tema actual. Entonces pregunto, ¿sabéis si se está pensando en algo de eso? A ver, el año pasado actualizaron parte del código técnico, pero es algo que está muy reciente. Y, por ejemplo, las renovaciones HORA, ese apartado, yo creo que no obligan a tener recuperadores de calor, a sistemas de ventilación mecánica con recuperador de calor. Sí que te dicen, obviamente, que tienes que tener una ventilación mínima, pero que es difícil de controlar si no es mecánica, ¿no? Entonces yo creo que ahí eso va a ir tendiendo a obligarnos a tener siempre un sistema de ventilación controlada.
Y el tema del CO2, en lo que es residencial, no. En residencial no lo tienen, digamos, no hay un máximo de CO2 que tengas que cumplir. Como lo decía Inés, en esas tablas del IDA 1, IDA 2, IDA 3, IDA 4, ahí no viene residencial. Sí, eso sí que está pensado para edificios pues públicos, terciarios y demás. Pero, por ejemplo, en los institutos debería, pero ahora mismo en los institutos, cuando entras en una clase después de una hora de clase, los niveles de CO2, hemos hecho análisis y están por encima de los 2.000 y pico partes por millón. Entonces es algo que en las rehabilitaciones de los edificios sí que hay que instalar ese tipo de ventilaciones. Pero bueno, todavía en el código técnico le queda recorrido. Supongo que tendrán que ir adaptándolo a la era COVID, ¿no? Sí, ahora. Sí, ahora más rápido, ahora irán más rápido esa adaptación. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Santos, ¿alguna cuestión? ¿O quieres finalizar tú el desayuno? Esto, bueno, o la jornada, perdón. No, muchas gracias. No, he estado, como te decía al principio, he estado escuchando atentamente y bueno, la verdad es que he estado tomando notas y viendo que se están estableciendo sinergias entre las distintas empresas que han estado participando y bueno, nada, agradeceros desde luego estas jornadas y contar con nosotros para el futuro. Muchas gracias. Bueno, pues por mi parte entonces también agradecer a todos los participantes el que os hayáis prestado a colaborar en esta jornada. Está claro que ha sido muy interesante y eso, pues si a partir de las jornadas que se van haciendo, si aparecen uniones entre diferentes o colaboraciones entre empresas o, bueno, o incluso pues, asistentes a la jornada que puedan estar interesados en cualquier colaboración, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte, eso, muchas gracias a todos y gracias también a los asistentes por haberse unido a la jornada. Pues bueno, por mi parte, nada más. Espero que nos podamos ver en otra jornada que organicemos en breve sobre otro tema. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.